Bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. Qué bonito es cantarle a Dios, qué bonito es glorificar su nombre, qué bonito es declarar todas las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hace unos años hubo una persona a quien estuve aconsejando. Decía que estaba muy dolida en su corazón por muchas cosas que había descubierto en la vida de su esposo. Y decía: pastor, lo único que yo quiero es que él me deje, que me abandone. Yo no quiero más estar con esta persona. Y decía, quiero, y literalmente usaba estas palabras, decía: lo que quiero es verlo destruido, verlo en la cárcel. Lo que quiero es verlo sin hijos, sin familia. Pero tenía un rencor tan profundo en su corazón. Y ella me decía: yo quiero que la ley haga justicia. Quiero que lo metan 30, 40, 60 años. Quiero que muera en la cárcel. Yo le trataba de decir a ella que hay cosas que duelen en el corazón, que nos afectan, que hay cosas que hieren el alma y que son heridas que van a quedar probablemente ahí por siempre. Y yo le decía a ella: solo recuerde una cosa, que Dios es justo. No tome usted la justicia en sus manos, porque, hermanos, la justicia del hombre no es la misma que la justicia de Dios. La justicia de Dios va acompañada de tres cosas muy importantes: amor, gracia y misericordia. Esa es la justicia de Dios, acompañada de amor, gracia y misericordia. Y yo le decía a esta persona: yo sé que está tan dolida en su corazón, pero ¿por qué no trata de aplicar la misericordia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios? Porque con el amor, la gracia y la misericordia de Dios, por lo menos tratamos de limpiar y aliviar la conciencia, limpiar el corazón. Y ella insistía y me decía: no, pero es que yo no quiero ver hundido, refundido en la cárcel. Y yo le volví a decir: bueno, está bien, usted está dolida, pero permita que Dios obre en usted y no permita que su corazón siga lastimándose más. Porque, hermanos, podemos tener momentos de rencor, podemos tener momentos duros en la vida, podemos tener momentos de rencor con alguien porque está murmurando de nosotros, porque está hablando de nosotros, y está bien. Pero eso sí, no permita que esas murmuraciones y que esas detracciones y que esas cosas dañen su corazón. Podemos sentirnos mal por un rato, pero no permita vivir así los 365 días del año, porque entonces usted comienza a abrigar raíces de amargura, resentimientos que producen, hermanos, espinas, y esos resentimientos producen, hermanos, espinas que no le permiten vivir con gozo su vida natural y su vida cristiana. Entonces, el consejo para esta persona era: enójese, grite, haga lo que usted quiera, pero no permita dañar su corazón. La justicia del hombre muchas veces, tristemente, es sinónimo de venganza. Muchas veces la gente no busca justicia, muchas veces busca venganza, porque está herido, porque está dolido, porque le hicieron tantas cosas, porque considera que no merece eso que hablaron de él o eso que le hicieron. Y en lugar de buscar una verdadera justicia, que significa que vamos en busca de la verdad y que vamos a ser equitativos, porque esa es la justicia, vamos muchas veces en un son no de justicia, sino de venganza. Y tenemos que descubrir en el corazón: realmente lo que quiero es que las cosas sean justas, o realmente lo que quiero es que haya un resultado de venganza por lo que me hicieron. Cuando yo veo en la Biblia lo que significa la justicia de Dios, me doy cuenta que la justicia de Dios es amor. Me doy cuenta que la justicia de Dios es gracia. Y me doy cuenta que la justicia de Dios es misericordia. Predico en muchos lados y estuve predicando en una iglesia lejos de acá. Y al final de mis conferencias se acercó una hermana que era líder de la iglesia. Tenía un ministerio en la iglesia. Se acercó y me dijo: pastor, ¿en dónde se estaba hospedando? Y vine y yo le conté a Mirna porque me sentí mal de esta persona que me dijo: ¿dónde se está hospedando? Y le dije: estoy hospedándome en la casa de la familia tal. Y cuando le dije a la familia tal, me dijo: ay, lo siento, pastor, que se haya quedado ahí.
Y yo me sentí mal porque estaba quedándome en casa de esta familia. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que pastor, yo fui inquilino de ellos. Viví ahí con ellos por 3 años. Pero por 8 meses no les pude pagar la renta. Y como no les pude pagar la renta, me estuvieron anunciando a los 3 meses que tenía que desocupar. Pasaron otros 3 meses y me dijeron que tenía que desocupar. Pasaron otros 2 meses y me dijeron que ya no podían esperar más, que ya eran 8 meses. Y me dijo, y le digo yo, pero eso era lo justo. Si ya eran 8 meses y usted no puede pagar, pues tiene que salir. Y me dijo, sí, pero me da lástima que usted esté viviendo ahí con esos pecadores y ¿sabe qué? Eran diáconos de la iglesia, los dueños de la casa. Y me decía, usted me da lástima porque esos son pecadores, son habladores, que esto y lo otro. Y le digo, hermana, ¿qué cargo ocupa usted en la iglesia? Y me dio un cargo de los buenos en la iglesia. Y de ahí le digo, hermana, le dieron 8 meses de gracia para vivir en esa casa. Usted no debería de estar hablando mal de esta familia. Ahora, le digo, lo que tiene que hacer, ¿sabe qué? Es ir y hablar con ellos y decirles gracias por los 8 meses que me dieron sin pagar. Y luego le digo, ¿y su pastor sabe que usted tiene este tipo de resentimientos? Y me dijo, ese es otro igual que él. Y como yo soy pastor, ¿me entiende? Entonces me dijo, él es otro igual que él. Hermana, ¿usted qué cargo ocupa en la iglesia? Y me dijo, yo tengo años de estar ocupando esto y lo otro. ¿Y no le da vergüenza hablar así de su pastor? ¿No le da vergüenza hablar así de estos hermanos que le dieron 8 meses para vivir de gratis, de gracia? Y me dijo, no me importa, estoy cansado de esta iglesia, me voy a buscar otra iglesia. No vaya a esa iglesia, porque si usted llega a esa iglesia, usted va a arruinar esa iglesia. Porque gente con actitudes así, que creen que son justas y que tienen ese lado de la justicia en sus manos, no están siendo justos, están siendo injustos. Hablar del pastor y decir que es igual que esos pecadores. Y le dije, hermana, agradézcale a su pastor que usted tiene un puesto en la iglesia. ¿Por qué tiene que hablar así del pastor con otro pastor que soy yo? Entonces comenzaron las lágrimas a rodar. Y le digo, pero ahora, ¿por qué yo? Y me dijo, no, es que ya el pastor ha dejado de saludarme, antes nos hablaba por teléfono, a mi hija, a mí, a mis hijos, que no sé qué. Y le digo, pero hermana, eso no es motivo para que hablen mal de su pastor. Dele gracias a Dios que tiene un puesto en la iglesia. Y me dijo, no, es que el pastor aquí, el pastor allá. Hermano, ¿sabe qué le dije a esta hermana? ¿Sabe qué? Entre más me habla usted de su pastor, más bendiciones le está dando a su pastor. Y se lo digo porque esa es la justicia de Dios. Si hay hermanos aquí, y lo digo, si están hablando de mí, porque a veces me pica ¿cuál es? Dicen que cuando hablan en mal de uno es el oído derecho que a uno le... No, cuando hablan cosas buenas, el oído derecho a uno le pica. Pero doy gracias a Dios que me pica más el derecho que el izquierdo. Y le dije a esta hermana, ¿sabe qué, hermana? Número 1, este diácono que me está dando donde estar estos días que estoy predicando acá, es un hombre de Dios, conozco a su familia por años. Si usted está resentida porque le dijeron después de 8 meses sin pagar que tiene que salir, usted no está siendo justa. Si usted tiene un cargo en la iglesia y su pastor ha depositado confianza, el pastor, le dije, no es perfecto, es un hombre común y corriente y tiene todos los defectos como los tiene cualquier persona. Pero si usted habla con otras personas de su pastor, usted no está siendo justa. Yo hablaría con el pastor de la iglesia que me ha invitado a dar estas conferencias y le diría que la quita del ministerio en donde está. Número 1, por hablar del diácono. Y número 2, por hablar en mal de su pastor. Porque su pastor le ha dado la confianza. ¿Por qué tiene que hablar en mal de su pastor? Y le dije, y hermana, tenga por favor el valor de 2 cosas. Número 1, de hablar con su pastor y decirle a su pastor lo que anda hablando conmigo y con otras personas. Porque eso es lo justo, es lo correcto, hermanos. ¿Por qué voy a andar hablando mal de mi pastor, que mi pastor aquí, que mi pastor allá? Y lo peor, ¿sabe qué vi, hermanos? Después de esa plática, que cuando terminó el servicio, ella abrazó al pastor. Y cuando yo la vi a ella, dije, qué hipócrita mujer. Me acaba de decir que el pastor es otro pecador como el diácono, y ahora lo está abrazando.
¿Cómo se llama eso, hermanos? Eso no tiene nombre. No tiene nombre, hermanos. ¿Cómo es que alguien va a tener un cargo en la iglesia y va a hablar de su pastor? ¿O va a andar diciendo esta iglesia no sirve? ¿O esta iglesia aquí? ¿O esta iglesia allá? Hermanos, yo doy gracias a Dios que tenemos una iglesia preciosa. Una iglesia maravillosa. No una iglesia perfecta, pero una iglesia saludable. ¿Sabe qué trato de evitar aquí? Que la gente tome su propia justicia. Que confíe en la justicia de Dios. Que viva en la justicia de Dios. Porque cuando usted vive en su propia justicia, usted comienza a sentir rencor, comienza a hablar de los demás, comienza a sentirse mal, comienza a ver que todos están mal y el único bien es usted. El único que está correctamente es usted. Y esto lo tiene la gente, miren. Y cuando yo vi a esta mujer saludando de abrazo y de beso al pastor, ¿sabe? En mi mente dije, oh, el pastor no sabe qué culebra tiene que ir a esta iglesia. Yo le pido a Dios que me den esta iglesia líderes, hombres y mujeres, que en lugar de hablar en mal de mí, que me apoyen y me den palabras de ánimo y de aliento. Le pido a Dios que en nuestra iglesia, en lugar de que hayan miembros y gente que asiste a venir y a criticar y a juzgar, que me digan, pastor, que bueno, vamos a apoyarlo, vamos a hacerlo juntos, vamos a salir adelante. Porque hay gente que dice, no, esa iglesia se está muriendo, esa iglesia aquí. Los que se están muriendo son los que hablan de aquellos que se están muriendo. Por eso, no hay que vivir en la justicia de uno, hay que vivir en la justicia de Dios. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están contentos, hermanos? Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor esta mañana. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Este pasaje es un pasaje maravilloso. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Léanlo conmigo 2 veces. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, al que no conoció pecado. Qué precioso lo que la Biblia nos dice esta mañana. Es un pasaje, hermanos, interesante, porque cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que pensar, mis queridos hermanos, que la justicia de Dios es una de las características más relevantes en toda la Biblia. La justicia de Dios. La justicia del hombre es injusta. La justicia de Dios, es divina, es justa, pero la justicia del hombre no es así. Bien dice la Biblia en Romanos que no hay justo ni aún uno. El único que es justo es Dios. ¿Quién juzga con justa justicia? Es Dios. ¿Quién es el juez de los seres humanos? Es Dios. El problema, como dije antes, es que nosotros nos convertimos muchas veces en jueces y tomamos el lugar que a Dios le corresponde. Nunca tomes, hermanos, en tus manos el lugar de Dios, de juzgar, de criticar y de condenar. Porque siempre que usted condena, siempre que usted habla en mal de los demás, critica a los demás, no está acompañándose de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Yo no puedo entender cómo el apóstol Pablo nos dice esta mañana, al que no conoció pecado. Está hablando, hermanos, de ese ser maravilloso que es Jesús, que creció como un hombre, que caminó entre los hombres, que vivió como los hombres, pero que la Biblia dice que no tuvo ningún pecado en su vida, ninguna palabra de mentira, ningún mal pensamiento, ninguna mala actitud, ninguna mala acción. Todo lo que Jesús reflejaba en su vida era bondad, pureza, misericordia, amor. La mirada de Jesús era una mirada de ternura, de compasión. No era una mirada compulsiva, no era una mirada retándonos a hacer lo malo o desafiándonos a pelear. La mirada de Jesús era una mirada de gratitud, hermanos, de gracia, de paz, lleno de bondad. Y por eso no puedo entender lo que la Biblia me dice esta mañana. Al que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? Por nosotros
lo hizo pecado. Mi pecado fue amputado y fue imputado en la persona de Cristo. Mi pecado fue quitado de mi vida y fue trasladado a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que yo no puedo entender. ¿Cómo un ser tan maravilloso como nuestro Jesús caminó en este mundo sin contaminarse? Y sin embargo, al final, la Biblia nos está diciendo que Dios lo hizo pecado por cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo en la cruz cargó cada uno de nuestros pecados. Y en el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahí fue colgado Jesús, fue crucificado, haciéndose pecado en favor de cada uno de nosotros. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, note la segunda parte del versículo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué maravilloso, hermanos. Dios a cada uno de nosotros nos ha declarado justos. ¿Y sabe cuáles son los resultados? Hermanos, porque los resultados de la justicia de Dios en Cristo son maravillosos. Número uno, somos declarados justos por medio de Jesucristo. No que usted sea un santo, no que usted sea un ser perfecto, no que usted no haya traspasado los límites del pecado y la santidad. No significa eso, pero sí significa que Dios, a través de la justicia en Cristo, nos ha declarado a cada uno de nosotros justos. Por eso Romanos 5 dice: justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitamos ser justificados. Y lo maravilloso de todo esto, mis queridos hermanos, que yo ya encontré la justificación para mis pecados en la persona del Señor Jesucristo. Porque un resultado de su justicia es que Él me declara justo. Hermanos, no es que no seamos pecadores, somos pecadores. Pero ¿sabe cómo nos ve Dios? Dios nos ve como aunque somos pecadores, pero que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Es como si yo cometo una falta y voy delante del juez, y el juez me dice: Dionisio Núñez, por esta falta tú merecías la pena de muerte. Oye, hermano, imagínense que le digan a uno la pena de muerte o cadena perpetua. Es más, que le digan 3 meses en el reclusorio. ¿Cuántos han estado presos aquí? No levante la mano. No queremos saber sus delitos ni su experiencia. Pero ha de ser horrible estar en una cárcel. Imagínense que el juez me diga: Dionisio, 3 meses a prisión en una celda oscura, y te vamos a dar de comer chilipucas y una tortilla. Las chilipucas son los frijoles grandotes. ¿Cómo se llaman? Habas. Mi mamá se crió en un pueblo en donde eran muy pobres. Y siempre cuando nosotros pedíamos gusto de comida en la casa, mi mamá decía: si ustedes supieran cómo nos hemos criado nosotros a puras chilipucas. Y cuando no había muchas chilipucas, decía mi mamá, con una comíamos tu papá y toda la familia. Con una chilipuca abrían, le quitaban la cascarita y todos ahí con un palito. Imagínese que me dijeran entonces: y usted va a estar en ese calabozo y usted va a vivir ahí. Pero señor juez, es cierto, yo cometí ese error. Y toco el corazón del juez y el juez me dice: muy bien, tú eres culpable y te mereces la pena de muerte, pero está bien, yo te voy a declarar inocente. No que seas inocente, pero te declaro no culpable. Y esa es la justicia de Dios. Somos culpables delante de Dios, pero en la muerte de Cristo, Dios nos declara justificados delante de Él. Y por eso que uno de los resultados, denle un aplauso al Señor, porque uno de los resultados es que ahora somos justos por medio de Jesucristo. Tenemos una nueva posición delante de Dios. Hermano, en el mundo no teníamos ningún derecho, ningún privilegio, pero ahora, gracias a la justicia de Dios, tenemos una nueva posición delante de Dios. Somos una nueva creación. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El alcohólico no es más alcohólico, el drogadicto no es más drogadicto, el ladrón no es más ladrón, el chismoso y la chismosa no son más chismosos. ¿Sabe por qué? Porque son una nueva creación. Y si siguen tomando, si siguen fumando drogas, si siguen haciendo lo incorrecto, si siguen difamando, si siguen hablando, es que no han tenido una experiencia real con esa nueva creación que los ha justificado delante de Dios. Tenemos nuevas experiencias que han sido creadas en nuestra vida. Hermanos, ese resultado de ser justo delante de Dios, ahora tengo una nueva experiencia que Dios ha creado en mi vida. Mire, a los que les gusta andar en los bailes y que la salsa y que el merengue y que la música urbana y que andan escuchando de que todo ese tipo de cosas, y he escuchado testimonio de personas que eran tan bailarines y que el día sábado llegaban a las 3 de la mañana y que ahora se han convertido a Cristo y me dicen: ¿sabe qué, pastor? Mis pies el día sábado se dirigían a esos nightclubs, pero ahora mis pies se dirigen a la iglesia, porque Dios ha cambiado mi vida. Dios me ha dado una nueva experiencia. Antes me han llegado a decir algunos de ellos, yo me sentía pero bien macho, pero de esos machos que llegaba a un restaurante donde venden mariscos y ese tipo de comida, ¿cómo se llama, Mirna? No esa comida levántate, sí, de esa comida levántate Lázaro, pero esa comida que da potencia, que da poder sexual a los seres humanos. Afrodisíacos. Levanta muertos. Me decía este hermano, antes, pastor, me dice, me iba a esos restaurantes mexicanos de marisco, porque dicen que daban fortaleza, que esto y lo otro. Y ¿sabe qué, pastor? Ahora no necesito nada de eso, porque la experiencia que Dios me ha dado son totalmente diferentes. Estaba escuchando a una persona una vez esta semana en que estamos, en donde me decía que su esposo toma. ¿Y sabe por qué toma? Él dice que se emborracha porque es la única manera en que ve a su mujer bonita. Ahora, qué malo ese hombre. Ustedes y yo sabemos, como hijos y como hijas de Dios, que tú, para ver a tu mujer la más hermosa del mundo, no tienes que tomar. Y tú sabes, mujer, que para ver en tu hombre al hombre más hermoso del mundo, no tienes que tomar. Lo ves guapo, elegante hasta cuando se mueren, hasta que la muerte los separe. Hay nuevas experiencias, hermanos. Hemos sido creados con nuevas experiencias como resultado de la justificación en Cristo. También, hermanos, tenemos un nuevo orden de valores espirituales que ha nacido. Antes usted confiaba en los ídolos, ahora no confía más en los ídolos. Antes usted confiaba en los horóscopos, usted no confía más en los horóscopos. Antes usted gastaba para que le leyeran las manos. Si quiere, yo se las leo gratis, hermanos. Se las leo y les digo que lo que voy a encontrar es mugre. Y hay gente que va y paga para que le lean, es más, para que le tiren las cartas. Yo tráigame un paquete y se las tiro, y gratis. ¿Por qué confiar en esas cosas? Porque hay gente metida, hermanos, aún cristianos, consultando brujos, consultando demonios, espíritus. Todo eso es de la vida pasada. Sus valores tienen que cambiar en base no a su justicia, no en base a sus creencias, sino en base a la justicia de Dios. Mire, todo lo que es idolatría es pecado delante de Dios. Todo lo que es consultar con adivinos, astrólogos, esas líneas psíquicas telefónicas, todo eso de consultar con el horóscopo, hermano, ¿en dónde está su confianza? ¿En dónde está su fe? ¿En dónde está su comunión, su nueva experiencia, su nuevo valor en Cristo Jesús? La Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron. Somos libres del temor. Dios nos ama tanto como a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe de qué debemos estar contentos? Que Dios me ama tanto como ama a su propio Hijo Jesús. Y si Él me ama tanto, mis hermanos, no hay lugar para rechazar a Jesús, porque Él me ama tanto como amó a Jesucristo.
¿Cuántas veces nos podemos sentir confundidos, solos, heridos, vacíos en la vida? Pero cuando recuerdo que Dios me ama como amó a Jesús, yo puedo seguir adelante en la vida cristiana. ¿Cuántas veces usted y yo hemos fallado delante de Dios? Y nos sentimos tan indignos, nos sentimos tan separados de Dios, pero Dios jamás nos dejará de amar. ¿Cuántas veces pensamos que Dios está enojado con nosotros? A veces pensamos que Dios no contesta mi oración porque se enojó conmigo. Dios nunca se enoja contigo. La justicia de Dios está acompañada de su amor, de su misericordia, de su gracia. Soy yo quien me siento alejado de Dios, pero Dios nunca se aleja de mí. Si Él me ama tanto como amó a su Hijo Jesucristo, cuando Cristo estaba en la cruz y Él decía estas palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo decía así porque Dios estaba viendo el pecado del mundo en la persona de Jesús, pero al final Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora Jesús vuelve a recordar que su Padre jamás dejó de amarlo. Su Padre siempre estuvo a su lado y que su Padre lo amó tanto, y así como lo amó tanto, nos ama a cada uno de nosotros. Puede dudar del amor de su esposo, dudar del amor de sus hijos, dudar del amor de sus compañeros en la escuela, en la oficina, en la universidad, en el trabajo, pero nunca dude del verdadero y gran amor de Dios, porque esa es la justicia de Dios en Cristo. Dios nos ama tanto como amó a su Hijo Jesucristo. Dios jamás dejará de amarte. La justicia de Dios en Cristo nos dice que he aquí todo es hecho nuevo. Hermano, ¿por qué seguir cargando con nuestra vida anterior? Aconsejé a una persona que su esposo había partido ya hacía unos 20 años atrás y todavía vestía un vestido negro. Después de 20 años, la Biblia dice que Dios convierte ese luto, lo convierte en lágrimas. Puedes llorar a tu muerto, puedes llorarlo, puedes ir a su sepultura, pero no vivas toda la vida y todo el tiempo con ese luto en tu corazón. Date esa oportunidad de echarle ganas y de seguir adelante y de decir que todo lo que pasó queda atrás y ahora me extiendo a lo que está adelante. Y por eso Pablo podía decir estas palabras. Pablo decía: olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo sé que puedes llorar un divorcio, una infidelidad, pero no hagas que ese divorcio, no hagas que esa infidelidad te quiebre la vida y que dure para toda la vida. He conocido jóvenes que me han dicho a mí: pero pastor, mi padre nunca me dijo que me amaba, nunca recibí la caricia de mi madre me abandonó, mi padre me dejó. Y yo siempre les he dicho: está bien, estás sufriendo una pena, un dolor, pero no dejes que esa pena, que ese dolor acabe tu vida. Esa cosa un día va a pasar, ese mal recuerdo, ese mal pensamiento. Y como siempre yo les digo, como principio de vida, hermanos, todo pasa. Todo pasa. Hay situaciones en donde uno cree que esas cosas son eternas y pasan los meses y pasan los años y seguimos cargando y cargando y cargando. Usted tiene que poner un alto en base a la justicia de Dios y decir: todo pasa. No seré el mismo que soy ahora en 5 años. Mi problema de enfermedad se va a quitar algún día. Y si no se quita, iré a dar a la presencia de Dios, porque Él me lleva. Y yo le digo que en la presencia de Dios es mucho mejor que estar aquí en la tierra. Y por eso Pablo decía: yo no sé qué escoger, decía Pablo, si irme con Cristo, que es mucho mejor, pero por causa de vosotros prefiero quedarme aquí en la tierra con ustedes. Yo les digo: todo pasa. Un sufrimiento, una pena, un dolor, pero no hagas de tu luto algo para toda la vida. No hagas de tu dolor y de tu tragedia algo que lastima y que dura toda tu vida. La Biblia dice que David dijo: este es el día que Dios hizo para recrearme en él. Gózate en el día que Dios te dio. Goza del momento que Dios te dio. Para eso Dios te ha declarado justo. Y te ha declarado justo no para que vivas hundido en tu resentimiento, en tu pena, en tu luto, en tu dolor, en tu amargura. Dios te ha declarado justo para que vivas para su honra y para su gloria. Somos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y Él dice: he aquí, todo se ha hecho nuevo. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene que entender que en Cristo Jesús los resultados son de hoy
y para toda la vida. No se suelte de la mano de Dios. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios fuese hecha en nosotros por medio del Señor Jesucristo. No viva en su propia justicia. La justicia del hombre es una justicia vana y fracasada. La justicia de Dios es una justicia que trae resultados eternos. La próxima semana estudiaremos lo que soy en la justicia de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hemos sido declarados justos. Y no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Señor, la justicia de nosotros los hombres es una justicia vana. Es una justicia, Señor, que no tiene comparación con tu justicia. Y por eso, Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque hemos sido declarados justos. Gracias porque nunca has dejado de amarnos. Gracias porque jamás dejará de amarnos. Señor, gracias porque todavía podemos ser declarados justos por ese pacto eterno que Cristo hizo en la cruz. Si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo y quisiera invitarlo a vivir, yo le pido que ahí donde está levante su mano y que diga: pastor, yo quiero que la justicia de Cristo entre en mi vida. Ya no quiero vivir en mi propia justicia, quiero vivir en la justicia de Dios. ¿Habrá alguien que dice: ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Habrá alguna persona que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? ¿Cuántos tienen religión pero no salvación? Quizá usted conoce, ha oído acerca de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Por qué no le invite esta mañana y le recibe en su corazón? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana? No salga de este templo sin la seguridad eterna de ir al cielo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Muy bien, gracias, Padre, por tu palabra. Bendice nuestros diezmos y ofrendas. Bendice al dador alegre, como lo dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.